Está ya con nosotros el doctor Esteban Santos, experto en geopolítica internacional y catedrático de la universidad, para analizar la situación política que hoy vive el continente sudamericano. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. Doctor, en pocos días el aumento de la gasolina en Ecuador disparó una violenta revuelta. Otra alza, pero del pasaje del metro, provocó graves incidentes en Chile, poco antes en Perú también. Y si nos vamos un poco más lejos, pues un sector de los separatistas catalanes reaccionan con agresión ante la condena de los líderes independentistas. ¿Qué es lo que está pasando en la región y al parecer en todo el mundo? Si quieres, en Beirut, cuarto día, porque se quiso imponer un tributo al WhatsApp. En Hong Kong, lo que está pasando en esta isla, boyante economía, que técnicamente este año entrará en recesión justamente por lo que todos pasó estos antes problemas. En Francia también. Exactamente, con los chalecos amarillos y demás. Yo creo que hay aquí un primer tema que hay que entenderlo. Existe efectivamente un descontento social muy importante. Existe un sector de la población que no se siente representada y que siente que justamente las reglas propias ya del sistema, de la democracia como tal, no terminan de funcionar. Terminan siendo estos estallidos que son la gota del vaso de agua que termina derramándose. Ahora, hay que entender, y por eso insisto, que lo primero es regresar a ver, conversar justamente y tomar esta tónica de la desigualdad que existe en este momento en el mundo, de ver exactamente qué se puede hacer para que en un Estado de Derecho se pueda justamente tener mejores oportunidades. No se puede dejar de desconocer ese primer hecho. El segundo, que no deja de ser menos cierto también, y aquí ya lo podemos empezar a focalizar de acuerdo a la región, que existe también un problema muy serio de falta de institucionalidad, de personas que sienten que finalmente a la fuerza, por imponerse, pueden lograr un cometido. Y yo creo que eso es particularmente justamente eso es, creo, lo que más preocupa, ¿no? Porque no es novedoso que el mundo está complicado, pero llama muchísimo la atención la apelación esta a la violencia brutal, ¿no? Da la impresión de que es un fenómeno distinto. Hay algunos matices también que hay que entenderlo. Estoy de acuerdo, las últimas manifestaciones, por ejemplo, que vivimos los ecuatorianos, fueron, me atrevo a decir, una de las más violentas de la historia reciente que hemos tenido los ecuatorianos. Nadie puede estar a favor de que el centro histórico haya sido vandalizado. Nadie puede estar a favor de todos los desmanes que se dieron justamente en la vía de Guayaquil, y sobre todo, yo creo que más allá del tema económico que puede ser resarcido, el tejido social es el que termina desgranándose de una forma negativa, porque empiezan a salir nuevos fantasmas que parecían que empezaban a ser olvidados, como la xenofobia, como el racismo, como el clasismo. Y empezamos una vez más a tratar de insertarnos dentro de un determinado encasillado. Yo hablaba justamente con alumnos en clase y les decía, ¿quién durante estas últimas semanas no perdió un amigo de forma virtual? Y todas estas charlas que se dieron en redes sociales... No, a mí dígame, yo perdí un montón. Ya ves. ¿Y cuál es el problema? Porque las posiciones cada vez empiezan a aferrarse mucho más, y nos empezamos a reunir simplemente de lo que es nuestra propia nube, de personas que piensan igual que nosotros. Y vemos justamente esta intolerancia que se da, no se diga con personas que se consideraban amigos, con lo que puede ser el tratar de convivir en sociedad. Entonces es un tema muy sensible, que hace falta la fórmula de cómo poder conversar y respetarnos en nuestras diferencias. Y yo creo que lo primero y más importante para esto es tener un mínimo de respeto y un mínimo también de entender este trazado de la cancha, que si vivimos en un Estado de Derecho tienen que haber unas reglas mínimas de convivencia pacífica. De lo contrario, lo que estamos viviendo. A mí me parece que ahí debió haber un rol más fuerte de la Iglesia Católica en la región, sobre todo en Chile, lo que pasó en Ecuador. Me parece que no se vio un rol adecuado para pedir la paz. Somos países mayormente católicos, y creo que ahí era también un rol importante para la Iglesia. Permíteme jugar al abogado del diablo, porque te puedo decir lo mismo. Oiga, pero en un Estado laico, ¿qué tiene que hacer o dejar de hacer una Iglesia Católica? ¿Por qué se junta solo con este sector? Porque si es que se llegó a un acuerdo con los transportistas, pero los indígenas pudieron imponer, entonces lo que vemos a fin de mes es este mal mensaje que se envió. Entonces, si los unos sí pudieron imponerse, ¿por qué nosotros ceder? Entonces anunciamos nuevas manifestaciones para este fin de mes, y cada quien se va juntando en su propio feudo, y lo que hacemos es, lejos de entablar una agenda de intereses, cada quien jala más dura su posición. Eso en un Estado de Derecho es inviable, porque lo único que tenemos es esta lógica del ojo por ojo, y nos quedamos todos ciegos. A ver, pero usted me dice, doctor, que ¿por qué en un país laico estoy totalmente de acuerdo? Por ponerte un ejemplo. Pero sabemos la influencia política que tiene también la Iglesia en nuestros países, ¿no? Y lo vimos incluso en la decisión de la despenalización del aborto por violación, ¿no? Un tema que estaba prácticamente ya decidido y que
cambió el rumbo de esa decisión justamente el anuncio de la Iglesia Católica. Yo creo que ahí es cuando también hay que desde todos los sectores bajar las tensiones, y no se diga de un sector de la sociedad que tiene tanta aceptación como es la Iglesia. Mira, yo creo que tienen que haber efectivamente legítimos contradictores que puedan ayudar en este caso como facilitadores de un proceso de diálogo. Para eso están, por ejemplo, la Organización Mundial de Naciones Unidas, puedes hablar de la Cruz Roja. Yo creo que un interlocutor real puede ser la academia, que justamente desde un lado apolítico, no apasionado. Sí, me estoy jalando tal vez cada quien a su lado, pero la idea es que justamente cómo puedes aportar. Aportar en la medida en la que bajes las tensiones. Si es que la Iglesia Católica puede ser un legítimo interventor, pues que así lo sea. Ahora, lo importante es que tenemos una problemática social, esta burbuja que está cada vez más subiendo de tono. Existen factores externos que también no se puede dejar de tomar en cuenta, como por ejemplo que estamos en un momento de crisis económica y que muchas de las personas lo que les interesa es justamente eso, porque se vieron reflejadas en su bolsillo, ven que no pueden llegar a fin de mes y se sienten esta frustración. A eso estamos viviendo, sí es cierto, un fenómeno una sociedad regional muy frustrada económicamente. Tenemos una migración que no fue controlada y han ingresado de todos. Tenemos muy buenas personas que están aquí, personas que están también infiltradas y personas que quieren justamente generar un caos. No me queda la duda de que existen personas que quieren quieren lucrar de este estado de caos, y por lo tanto es más importante que nunca el sentarse a conversar y el crear una agenda real de país. De lo contrario, sigue siendo lo mismo de hace, como lo que tú me decías al comienzo, de toda la vida. ¿Qué ha cambiado? Siempre han habido deudas, siempre han habido crisis, y cómo hemos mejorado como sociedad. Y yo creo que es una pregunta muy seria, que la tomo de la mano, porque digo, ¿qué tan cerca estamos más de ser una sociedad incluyente? De este artículo 1 de la Constitución, en nuestra 19ª refundada la patria, que decimos que somos pluriétnicos, multiculturales, que somos de todo. Y a la hora de la hora, cada quien trata de jalar simplemente a su feudo. Entonces ahora ya tenemos, muchas personas lo sienten como válida tener una justicia indígena. Y volvemos a hablar, entonces, ¿por qué no una justicia afro? ¿Y por qué no una justicia montuvia? Y nos separamos cada vez más. ¿Qué estamos haciendo para tratar de incluirnos, o qué estamos haciendo finalmente para tratar de separarnos dentro de un país en donde entendamos la ley es para todos? Y la ley no puede distinguir en virtud de una orientación política, religiosa, sexual. La idea es que aquí las reglas son para todos y para todas, y el momento en el que no entendamos esa mínima, pues tenemos un problema social muy grande, porque volvemos a esta idea de que el más fuerte va a poder imponer, y el que se sintió que se impuso, pues básicamente ese es el principal acuerdo, el principal problema cuando se desquebraja un acuerdo, porque las personas no cumplimos porque es ley, cumplimos porque lo sentimos justo. Y el segundo que sentimos que algo no es justo, vamos a hacer lo que sea por tratar de no cumplir. Esa es una naturaleza humana que pasa y justamente se replica en lo que estamos hablando de todos los conflictos que se pueden dar a nivel mundial. Y por eso vuelvo a aterrizar. Para mí lo de fondo es justamente tener un diálogo, pero un diálogo, porque esta palabra también lamentablemente empieza a prostituirse. Esta idea de poder legítimamente sentarnos a conversar, entender nuestras diferencias y entender que finalmente sí podemos sentarnos y dialogar, porque todos queremos lo mismo, todos queremos salir adelante. Nadie quiere ver vandalizado nuestro centro histórico, nadie quiere justamente pagar más de lo que necesitamos. El momento que le ponemos los tintes políticos, el momento en el que le ponemos el racismo, la xenofobia y seguimos sumando la gasolina, tenemos este estallido social que fue lo que se nos fue de las manos y lo que vemos que se replica en otros países, y eso es algo que sí hay que tomar en cuenta. Ahora, ampliando el análisis con una visión más regional, las similitudes asustan. La gente sale a las calles a protestar por algo que considera injusto, y se arma una revuelta que se sale de las manos, se llama a un estado de excepción, se llama a un toque de queda, se incendian los medios de comunicación, se atenta contra los periodistas, y las similitudes son exactas y el discurso es casi el mismo en varios lugares en la región. Ahora, vemos que hay líderes como Maduro que salen dando un mensaje que aterroriza realmente, aceptando que esto fue planeado, que esto tuvo una preparación previa y que no solo estará en Ecuador, en Perú, en Chile, sino que se va a regar por todos lados. Y el siguiente es Colombia. Lo dijo Maduro el fin de semana, que supuestamente esto ya estaba planeado en este foro de San Pablo. Bueno, y por eso yo de hecho lo veo como el vaso medio lleno esto, la información de quién viene. El que el señor Maduro esté a favor de estas revueltas te dice mucho. El que las FARC hayan enviado un comunicado expreso a favor de estas manifestaciones también te dice mucho. ¿Qué tipo de sociedad es la que queremos? No me queda duda que existen sectores que quieren justamente ver estos procesos fracasar. Estamos en la región, como tú me preguntas, a las puertas de ver otros cambios muy importantes en Bolivia y en la Argentina. El día de ayer Bolivia dijo no.
dijo va a haber una segunda vuelta electoral. Una votación tan baja, ¿no? Pero, por favor, toma nota de algo, porque vuelven a repetirse, como muy bien lo dices, los mismos fantasmas que se dan y se replican en otros países. Por encima del 80% del escrutinio, de repente se para el sistema otra vez. Y otra vez se para el recuento de los votos y otra vez empiezan las frustraciones y los miedos y el principal contendor sale a dar un mensaje público de no permitamos que se dé un fraude. El señor Evo Morales ya se declara vencedor como tal y cuando antes de esto se dio expresamente una consulta popular que la mitad más uno de los bolivianos le dijeron no. Pero como no tenemos instituciones fuertes, volvemos a tener una sentencia judicial que le permita volverse a presentar a unas elecciones. Eso es algo muy de fondo. Ver en Argentina, que no puedo creer todavía que el fantasma del kirchnerismo esté una vez más a las puertas de volver a ser poder. Y esto tiene una repercusión real, porque existen muchos argentinos que se sienten excluidos, que se sienten justamente inmersos en una pobreza y que es mucho más fácil creer a alguien que te vende el oro y el moro, a cualquier populista de turno, y no a alguien que te diga la fórmula real de cómo intentar salir adelante. No dejo de lado de que pueden haber muchos errores que se pudieron haber mejorado. Lo que estoy diciendo es que existen dos formas de salir adelante y siempre regreso a ver esto. Hay países que han logrado salir de estas crisis, que están creciendo. ¿Qué es lo que hizo Chile antes de estas manifestaciones? ¿Qué pasó con Panamá? Es un país acercado al Ecuador en la medida que también es dolarizado. ¿Por qué Panamá sí logró crecer cuando en los 90 tuvo una intervención militar del famoso imperio y todo lo demás? ¿Qué sí se está haciendo y qué es lo que nosotros no estamos haciendo? ¿Por qué el Perú ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? Para mí me queda muy claro un hecho. Uno, una visión de un Estado paternalista, yo creer que los subsidios, que es el Estado el que me tenga que dar, y la otra que se crea ¿cómo vamos a competir ante el mundo? ¿Qué estamos haciendo para generar mejores plazas de trabajo? Y hay que sacar los cucos, desmitificar estos temas. Se necesita una reforma tributaria, sin duda. Se necesita una reforma laboral, sin duda. Otra vez volvemos cada quien a jalar a su sector, nos ponemos bravos, incendiamos al país, no solo que no logramos corregir esta tergiversación, porque yo hablaba igual, yo tengo un carro con un motor V6, bueno, si yo lo puedo pagar, eso es un problema mío. El hecho de solo pensar que el resto de las personas tienen que pagar parte de ese subsidio de mi auto eso es algo inconcebible. Es justamente la definición de un subsidio mal focalizado. Y también yo creo abiertamente esto, que me parece una inconsistencia absoluta, que justamente el sector que se crea más amigable con el medio ambiente sea el que precisamente esté favoreciendo esta práctica de subsidios como tal. Y por eso digo, el problema de la política es cuando no entienden justamente de razones, de argumentos. Lo que se tiene que dar es entender qué es esta idea de un subsidio focalizado, entregarlo directamente a quien lo necesite, no a quien no lo ha hecho. Luego de estos años de subsidios, la Universidad de las Américas presentó un informe muy interesante de los miles de millones de dólares que costó este subsidio. ¿Y a cambio de qué? Hemos logrado salir del subdesarrollo, hemos logrado cambiar esta famosa matriz productiva. ¿Qué estamos haciendo para ser más competitivos contra el mundo? Entonces esa es la respuesta. ¿Qué queremos hacer justamente para poder competir, para poder generar trabajo, para poder generar plazas? Hay estas dos visiones. Yo creo que la primera hay que entenderlo finalmente ya. Finalmente seguir pensando que 2019 el Estado tiene que ser más obeso, el Estado es el que tiene que estar de controlador, de gran hermano, de imponer más restricciones, o finalmente entender que es quien crea las reglas y somos los empresarios, somos las personas que queremos salir adelante y somos sí los trabajadores también quienes podamos poner cada quien en su sector de parte para salir todos adelante. Todos creo queremos lo mismo. Creo que también había un gran problema comunicacional ahí en el gobierno, ¿no? Porque según las encuestas, la gente cuando le preguntaban en la calle, ¿le parecen bien las medidas? Decía, no, pero ¿las conoce? No las conozco. Pero mira, ahí está, y estas medidas. No, están bien, me parece muy bien. Cuando las conocía, sí estaba de acuerdo, pero sin conocerlas dijeron ya, paquetazo, y no había ningún paquetazo. Y Gisela, creo que tú lo has dicho muy bien. Volvemos a los fantasmas del pasado. Existen muchas personas que han sido lamentablemente utilizadas para esto. Yo he dicho esto abiertamente. Desde esta primera manifestación grande que se dieron en los 90, de este primer movimiento indígena que se creó como tal, 3 décadas después, uno ya puede hacer un primer análisis. ¿Están o no están mejor que antes los pueblos, las comunidades, nacionalidades indígenas? ¿Están mejor las élites? Digo, las élites dentro de los líderes comunitarios indígenas, o el pueblo como tal ha logrado insertarse en una sociedad, ha logrado salir de un subdesarrollo, o sí, igual luego de 30 años. Y justamente estoy de la mano de lo que tú acabas muy bien de decir. Bueno, las personas están informadas, ese era un trabajo del Estado, estoy de acuerdo, que debió haberse hecho tal vez de forma paulatina o tal vez justamente a través de un proceso comunicacional. El hecho es que el daño está hecho. Yo lo veo muy difícil que se vuelva a tratar de presentar una nueva reforma sin que se vuelva a querer
quemar al país. Pero es importante conocer todas estas aristas que forman un cóctel realmente explosivo, ¿no? La desigualdad social, el problema, el tema de una migración no controlada, la migración, el tema de la influencia de Venezuela, de estar Cuba, en un proceso recesivo justamente porque el Ecuador no ha logrado salir de esta gran brecha que ha sido terminar de pagar la cuenta de la fiesta de los últimos 10 años. Entonces hay dos formas, nos seguimos endeudando, seguimos pelotando, y es lo que nos va a tocar. Pelota. Bueno, a ver, hay que tener una deuda, hay que ver, pero en cómo lo vamos a pagar primero y qué estamos haciendo para dejar de endeudarnos tanto, porque de lo contrario es esta idea del pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué es lo que estamos haciendo para dejarle a las nuevas generaciones mejores herramientas de competitividad? No me queda duda de que existe efectivamente un descontento importante social que tiene que ser atendido. Tiene que ser atendido de dos formas. La una es incendiando un país y la otra es tratando de crear una agenda común. Y para esto, ojalá los intereses primen por encima de las posiciones. De lo contrario, te doy toda la razón. Seguimos en más de lo mismo. Si es que vemos, lamentablemente un analista internacional decía justo esto. Si uno ve la realidad de Latinoamérica, si uno vuelve al mes, todo ha cambiado. Y si vuelve a los 10 años, nada ha cambiado. Y termina siendo exactamente lo mismo. Y creo que todos tenemos que regresar a ver de cuáles fueron nuestros problemas, de cuáles han sido justamente en las piedras en las que hemos caído y de luego de todos esta parafernalia de populismos y de tantos gobiernos que hemos tenido, ¿qué estamos haciendo, señores, finalmente para poder generar más trabajo? Que eso es todo lo que todos queremos, sin importar la visión político-ideológica que tú quieras. Todos queremos exactamente lo mismo, porque todos estamos en este mismo barco y todos o lo sacamos a flote o nos hundimos en él. Yo creo que las sociedades lo que quieren es esperanza de mejores tiempos, ¿no? Y parece que no se las ve en ninguno de estos países de la región. Bueno, y para eso lo importante de los liderazgos, para eso lo importante justamente de una prensa libre que pueda disentir, que pueda opinar, que pueda informar, de que podamos tener personas que tengamos diferentes formas de pensar y que lo que todos queremos. Formas de poder competir. Esto es seguridad jurídica, esto es justamente acuerdos claros, esto es oportunidades que se puedan generar, porque de lo contrario el papel aguanta todo, pero seguimos en más de lo mismo, 3 décadas después y seguimos más divididos que nunca y sigue siendo un discurso y seguimos creyendo en la revolución y refundar a la patria cada cual. Y el tema de los medios es básico, ¿no? Sí es verdad que los medios también tienen que hacer un análisis de su trabajo, el periodismo lo tiene que hacer, pero sin embargo yo creo que es muy sencillo como decir, bueno, este medio no me gusta, no lo veo más y me quedo en mi reducto de las redes sociales y ahí me informo, pero no atacarlo, no violentarlo, porque eso no nos lleva absolutamente nada más lo que estamos viviendo ahora. Existen muchos medios que uno puede, yo te tomo la palabra en esto, a mí que me jacto de decir que me gusta analizar justamente los temas internacionales, tengo que ver muchas páginas y muchos medios que yo creo que son paupérrimos, los tengo que ver o con este beneficio de inventario para tratar de sacar mis propias conclusiones. Quienes escuchen, invito a que hagan exactamente lo mismo. Ahora, no matar al mensajero. La idea es que la prensa libre tiene que ser eso, no puede estar jactada o bajo una premisa de un poder o de un grupo económico que esté detrás. El momento en el que eso pasa, ese es uno de los retrocesos más importantes que puede tener un país. Y por eso hay que regresar a ver qué es lo que hizo Cuba, qué es lo que hizo Venezuela. Particularmente, el primer enemigo fue justamente una prensa libre. A partir de tener una prensa coactada, el siguiente poder era el judicial. Teniendo estos dos poderes, pues lamentablemente la historia lo que hemos visto. Es muy importante que regresemos a ver qué tipo de país queremos, qué tipo de sociedad queremos y por lo tanto mi conclusión final es que si bien entendemos que existe un proceso, un problema muy grande de este desmantelamiento del tejido social, pues es más importante que nunca el sentarnos a conversar, el sentarnos justamente a ver qué tipo de estrategias podemos hacer como país, de forma tranquila, de forma técnica, de forma que llegue a los intereses, no a las posiciones, de lo contrario, más de lo mismo y lamentablemente esta historia que se replica en el mundo porque vemos que hay gente que quiere lucrar de esto. Muchísimas gracias, le agradecemos al doctor Esteban Santos, experto en geopolítica internacional y catedrático universitario. Muchísimas gracias, doctor. Siempre a las órdenes. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados. Aquí yo me despido, soy Gisela Bayona. Nos vemos a las 6 de la tarde con más información en Notimundo.